Tardes, nuevamente estamos aquí como desde el lunes 8 que arrancamos con estas charlas por la Semana de la Mujer que van del 8 al 14 de marzo. De lunes a viernes hemos implementado este ciclo de charlas que comenzamos el lunes con el tema de violencia. En el día de ayer estuvimos hablando con la doctora Franchi y en el día de hoy vamos a hablar, tal como les adelantaba en el día de ayer, de medio ambiente. Un tema realmente que está en boga. Género y cambio climático. Es por eso que está con nosotros Magalí Ramírez. Ella, se va a presentar, nos va a comentar quién es, qué hace y vamos a tener esta charla en el día de hoy, en este miércoles 10 de marzo. Magalí, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nora. Gracias por la invitación. Desde la Subsecretaría nos pareció importante, desde la Subsecretaría de Ambiente, participar con esta nueva temática, es nueva, porque para muchos es conocida, pero para otros es muy nueva, que tiene que ver con el género y el cambio climático. Muchas veces es una temática que no se pone en agenda, pero que sí se ha trabajado mucho en torno a lo local e iremos desarrollando distintos temas. Me gustaría comenzar diciéndote que nuestra gestión tiene un enfoque y tiene una perspectiva de género dentro de nuestra Subsecretaría de Ambiente y tenemos una particularidad, que nuestro staff está conformado principalmente por mujeres. Y no estamos en áreas que no tenemos muchas incidencias, sino justamente tomamos decisiones muy importantes, estamos a cargo de diseñar políticas sociales y ambientales y decisiones muy importantes. Es una particularidad que no siempre en los territorios, en las gestiones y demás se da y se nos da esta posibilidad. Esto también viene de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible que nuestra gestión local, nuestro municipio adhiere, y que son estos 17 objetivos que el mundo se puso de acuerdo para poder trabajar en materia de distintas cuestiones. Y una de ellas tiene que ver con la igualdad en el género. Bueno, nosotros sí. Para comenzar, te quería pedir que nos digas qué es medio ambiente, que es una palabra, si miramos en la historia, bastante nueva. Digo, ¿cuánto lo hemos descuidado, cuánto no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pero básicamente, ¿qué es el medio ambiente? Bien, siempre que vamos a las instituciones educativas, a modo muy de broma, los chicos me dicen, yo no quiero un medio ambiente, lo quiero entero, y claramente es así. Los conceptos y el lenguaje también es una construcción social, claro, y que hemos ido transformando. Y hoy hablamos de ambiente, pero también tenemos que contar qué es ese ambiente. El ambiente es todo esto que a nosotros nos rodea, pero la particularidad de este ambiente es que es la casa común de toda la humanidad. Y para mala noticia tenemos una sola, que viene bastante complicada, por eso hablamos del género, por eso hablamos del cambio climático, por eso voy a contarte el impacto que tiene sobre nuestras vidas este cambio climático que ha llegado para quedarse y que así como ha llegado para quedarse tenemos que trabajar para poder mitigar este cambio climático que hoy nos está afectando en todas las poblaciones y bueno, lo estamos viendo con distintos tipos de sucesos que suceden en el mundo en realidad. Así que bueno, nosotros trabajamos con perspectiva de los ODS, con la igualdad, con el género
Y esta relación que yo cuento, que tiene que ver con el género y el cambio climático, las mujeres somos las primeras que nos vemos impactadas por esta cuestión del cambio climático, porque también nos toca administrar los recursos naturales, nos toca administrar el agua, nos toca administrar los paisajes, pero también somos las primeras que se nos impacta ante una cuestión climática, como por ejemplo una catástrofe natural que pueda llegar a suceder, una inundación, si somos jefas de familias y tenemos a cargo hijos, tenemos a cargo distintos tipos de familiares, entonces eso es lo que nos hace. Pero, sin embargo, y esto casi que es hasta paradójico, todas las cuestiones climáticas, todas las luchas climáticas que hemos tenido a lo largo de la historia han sido encabezadas por mujeres. Y digo que es hasta paradójico porque yo rememoraba y contaba y resaltaba de la oportunidad que tenemos de trabajar mujeres diseñando políticas ambientales, porque por lo general siempre las mujeres en políticas ambientales quedan en la base. No tienen posibilidades de ascender en la pirámide a tomar cierto tipo de decisiones que son trascendentales. ¿Por qué se da esto? ¿Precisamente por este patriarcado? Sí, tiene que ver con esto. Yo dije, nos quedamos en las bases, claro, y no podemos ascender en la pirámide. Tiene que ver con los mandatos socialmente asignados. Muchas veces no, las mujeres somos las que ponemos más recursos en trabajar en pos de las naturalezas, en administrarlos, en cuidarlos, en no depredar estos recursos que tenemos, y tiene que ver con esto, justamente, con los mandatos socialmente asignados que tenemos, y porque, bueno, nuestras sociedades hoy, si bien están en un proceso de construcción, son patriarcales. Tal cual. ¿Qué hacemos para cambiar esto, Magalí? ¿Qué hacemos para cambiar? A ver, esto yo por eso dije, no es nada nuevo, sino hay un movimiento social que se llama el ecofeminismo, que el ecofeminismo es el encuentro entre el feminismo y la ecología. Bueno, si uno se remonta históricamente, sabemos que el feminismo a lo largo de la historia ha tenido muchas luchas y ha tenido conquistas, y ya desde 1850, con la posibilidad de poder emitir el sufragio de las mujeres y demás, ya entrado en lo que es el siglo XIX-XX, el ecologismo con el feminismo se encuentran y forman esta nueva corriente, este nuevo movimiento social que tiene que ver con la posibilidad de trabajar no solamente con el feminismo, sino el ecologismo y la opresión que se tiene sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro género, en los territorios y en las luchas. Siempre uno piensa y se remonta y cree que esta cuestión del ecofeminismo es muy lejana o que lo podemos llegar a tener en países muy lejos. Sí, es una realidad. Tenemos el caso de la hondureña Berta Cáceres, aborigen, que luchó por un montón de causas ambientales. Podemos tener una mujer, una física que es de India, que también lucharon, Shiva luchó mucho por eso. Pero también a mí me parece importante traer a la mesa todas las mujeres que están hoy en territorio y que también luchan sin por ahí estar bajo este movimiento social, reconocerse ecofeministas, por un montón de cosas. Podemos reconocer las recuperadoras de residuos reciclables, podemos conocer a las mujeres huerteras, podemos reconocer a un montón de jefas de hogares que hacen huertas para sus barrios, podemos conocer todas estas conquistas territoriales que hacen a este movimiento, que muchas veces sin saber que forman parte de ello. También pensaba en esto, antes que sigas con esto de decir nos quedamos en las bases y eso, porque incluso fíjate que hasta se le da el nombre de aquel que se dedica, el hombre verde, digo, el hombre también, ¿no? Digo, yo lo he escuchado siempre que dan charlas de medio ambiente decir el hombre verde, o sea, como que las mujeres, no sé, no he escuchado a la mujer verde, por ejemplo. No, y tampoco se incluye muchas veces cuando uno se remonta a cooperativas de trabajo que tienen que ver con la gestión de residuos y demás, están en su mayoría lideradas por mujeres o poblaciones disidentes, como parte del colectivo LGTBIQ también, que también eso es un dato importante que hay que agregar, que muchas veces los hombres están, pero ocupan posiciones inferiores en torno a eso. Pero bueno, tiene que ver también con esto del mandato social que tenemos asignado, y que también muchas veces cuando hay un trabajo de fuerza en el caso de la recuperación de residuos y demás, como que se lo asigna que es más del hombre que de la mujer, y no es así. Claro, y no es así. Pero bueno,
También me parece importante hablar del derecho ambiental, me parece muy importante poder hablar del derecho ambiental, así como en un momento yo decía, las primeras luchas o las primeras conquistas o todas las conquistas fueron de manos de las mujeres. Bueno, hoy la búsqueda es un nuevo paradigma respecto a la reforma judicial feminista. Tenemos que tener fallos a la altura de las circunstancias y a la altura del género. Hoy necesitamos que estos fallos que se hacen en causas ambientales, como por ejemplo Madres del Paraná, como fue en su momento la cuestión del Riachuelo de la Matanza, Madres de Ituzaingó, también tengan una perspectiva de género. Por eso hoy también el mundo se ha puesto de acuerdo que se necesita una reforma judicial feminista con perspectiva de género. Y que me parece también importante traer a la mesa, cuando hablábamos de grandes líderes de ecofeminismo, hablar de Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz es argentina, es una lideresa que hemos tenido y que fue la primera secretaria de Recursos Naturales que tuvo la Argentina por allá por la década del 70. Hoy, Yolanda Ortiz, su lucha, su conquista se ve transformada en una ley que vamos a tener, que ya entró en vigencia a partir del 1 de marzo, donde todos los que trabajemos dentro de la función pública tengamos que capacitarnos en ambiente con perspectiva de sustentabilidad. A mí me parece que es una reivindicación de la lucha de alguien que en la década del 70 ya estaba hablando de... Una adelantada. Claro. Estaba hablando de eso, que es donde cuando surgió el ecofeminismo, claro. Nora. Entonces, hoy creo que ella decía, no solo falta concientizar, sino también falta poner el espíritu y toda la vocación en materia de derechos ambientales, y yo creo que debemos ir por ahí, me parece que tiene que ir por ahí, y el género no queda exento a ello, no queda exento a ello. Pero bueno, estaba pensando, ¿no? ¿Qué le habrá pasado a aquella mujer en los años 70 a hablar precisamente de este tema de medio ambiente, cuando la verdad, muchos años después se comenzó a hablar de medio ambiente y demás. Digo, las cosas que habrá tenido que sufrir, como tantas otras que fueron abriendo brecha, ¿no? Que fueron unas adelantadas y uno da cuenta, bueno, gracias a esta mujer, gracias a esta otra, somos nosotras las que somos hoy y que podemos desarrollar nuestras actividades fuera de casa, un montón de cosas, por esas mujeres precisamente que fueron punta de lanza, ¿no? Pero que evidentemente habrán sido muy golpeadas por la sociedad de aquel entonces. Sí, y también hoy la mujer sigue siendo cuestionada muchas veces en este rol de participar en la cuestión del cambio climático y en el género. Un caso muy actual es Greta Thunberg, la niña sueca que hace algunos años salió y tuvo algunas que entrecruzó algunas palabras con Trump y demás. Muy cuestionada, una niña que habla acerca de, bueno, ya hoy es una adolescente, acerca del cambio climático. Hoy seguimos siendo cuestionadas. Y si uno se piensa o se pone en clave de discusión o en claves de los territorios, cuando uno decide llevar adelante un proyecto ambiental en los barrios y demás, los lideramos mujeres, somos las mujeres las que hacemos la promoción, el abordaje territorial, y somos las primeras en ser boicoteadas en esto de los territorios. ¿Por qué? Porque se cree imposible, porque se creía que el cambio climático no nos iba a afectar, claro, porque se cree que nunca nos va a llegar y porque tampoco hemos dimensionado la problemática que hoy nos afecta en torno al cambio climático. Estaba pensando eso, esta problemática que se habla del cambio climático. Nosotros desde nuestro lugar, desde aquel que no es un activista, desde su hogar o desde la vida diaria, también podemos hacer pequeñas cosas para mejorar este medio ambiente, como vos decís. Es nuestra casa, es único y lo tenemos que aprovechar y lo tenemos que cuidar, por otro lado. Tal cual. Siempre se cree que hablar de cambio climático tiene que ver, muchas veces, sí tiene que ver con los deshielos de nuestros glaciares, claro, con la deforestación, con los incendios que suceden en el Amazonas, pero también este cambio climático
hay una alta incidencia en nuestra reproducción de nuestra vida cotidiana, en todas nuestras acciones, en la eficiencia energética, en la cuestión de la generación de nuestros residuos, en el derroche de todos estos recursos naturales que nosotros tenemos. Y si cada uno de los que vivimos o los que habitamos la ciudad de Junín, la provincia y el país y el mundo, tomamos conciencia de lo importante que es poder gestionar estos recursos, vamos a en realidad ser mucho más, bueno, sucedió en esta cuestión eficiente, claro. Sucedió en esta cuestión de la pandemia, cuando fuimos un poco más amigables con nuestro ambiente, no generamos tantos residuos, no gastamos tantos nuestros recursos. Los animales, a mí me impactó básicamente, más allá de que estábamos todos encerrados, cómo disfrutaban los animales, ¿no? Que en internet continuamente te ponían, tanto ciervitos como camellos en el mar que disfrutaban. Digo, de pronto los animalitos salieron, no, muchos están en peligro de extinción también, ¿no es cierto? Porque además estos recursos están los naturales, por un lado, como es el agua, bueno, el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con los animales, y por otro lado los que genera el hombre, ¿no? Como agroquímicos y todo ese tipo de cosas. Sí, yo siempre, cada vez que me toca por ahí hablar y contar, antes la pregunta era ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y yo ahora decido invertir y digo, ¿qué hijos, qué hijas le vamos a dejar a este mundo, no? Claro. Seguro. ¿Estamos dejando hijos, hijas lo suficientemente educados, conscientes, amigables con el ambiente? Por suerte estas generaciones nos vienen hoy a interpelar, hoy las generaciones de los adolescentes, de los niños, las niñas, nos interpelan y mucho, que en buena hora que así sea, porque muchas veces son grandes agentes de socialización en el ámbito familiar, en el núcleo familiar, pero bueno, falta y mucho, y también hoy falta poder incluir esta cuestión, vuelvo a ser reiterativa, la cuestión del género, de que las mujeres y las clases disidentes somos las primeras en recibir los impactos del cambio climático sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Que en buena hora se está trabajando, en buena hora el mundo se ha puesto de acuerdo con los ODS, vuelvo a repetir, y ha dicho, es por acá la cuestión, tenemos que trabajar y nos hemos puesto de acuerdo en esto, pero bueno, no es suficiente, hay que seguir trabajando e insistiendo, y más en temas que muchas veces no están en agenda. Porque estos temas de ambiente y género y cambio climático muchas veces en las agendas no se incluyen. Claro. Es decir, educar al niño desde jardín de infantes, bueno, aún hasta cuando son más chiquitos. Yo he visto niñitos de 2 años que dicen el agua, por ejemplo, porque escuchan a la mamá que cuida el agua. Muchas veces digo, bueno, prende desde muy chiquitos. Pero digo, ¿qué pasa también con la tala indiscriminada de árboles, por ejemplo, donde vemos que, bueno, los animales deben migrar? Pero donde después, bueno, obviamente son masacrados o caen en manos que no deberían. Veía días pasados en la imagen que se me encogió el corazón directamente porque era todo árboles talados y un puma desesperado, ¿no? Que no sabía como para dónde agarrar. Y pensaba qué destructivo que somos como el hombre como género, ¿no? Sí, bueno, es esto, es la cuestión de depredar nuestros territorios. Y muchas veces si uno lo piensa, esos trabajos o esas intervenciones no están hechas de mano de mujeres, porque después somos las mujeres las que venimos a reparar ese daño, somos las mujeres las que venimos a enfrentar o abrir una causa ante la justicia, pedir ante la justicia. Por eso te digo, todas las causas de cuestiones ambientales, si uno lo estudia a lo largo de la historia, han estado de mano de mujeres. No, se han hecho películas incluso también, hay ¿no? Películas. Julia Roberts, hay una muy famosa de ella donde se dedica precisamente a esto, ¿no? Con criaturas muy chiquitas, es muy interesante. Es muy interesante, por eso tenemos que pensar y tenemos que hoy empezar también a escuchar a distintas juristas, a distintas letradas que están trabajando, como la doctora Marisa Herrera, una jueza mendocina que también trabaja mucho sobre las causas ambientales, en que estos fallos y sentar jurisprudencias que sean con perspectiva de género. Por eso hoy el mundo habla nuevamente, este 8 de marzo habló de que la reforma tiene que ser judicial, pero también tiene que ser feminista. Tenemos que pensar en esta perspectiva de género, hablando de que tenemos que
estar las mujeres en esas decisiones y tenemos que estar las mujeres diciendo y tomando decisiones, Nora. Me parece sumamente importante. Seguramente. Por otro lado, pensaba, Magalí, en esto que esta pandemia que vino y la verdad que no tuvo piedad. Pero también pensaba que hay gente, escuchaba que dice, bueno, de alguna manera nos sirvió para hacer una introspección y de alguna manera nos sirvió para saber que el mundo es una aldea, ¿no? Es como un barrio donde habitamos todos y que entre todos tenemos que cuidarlo, porque también se habló acerca de este impacto al medio ambiente que si no lo cuidamos nos autodestruimos todo. Tal cual. Entonces digo, la pandemia por un lado vino con consecuencias espantosas, obviamente, ¿no? Incluso para aquellos que perdieron familiares, amigos. Con la muerte no hay palabras para poder describirla, pero digo, por otro lado, de alguna manera me parece que se hizo un mea culpa, es decir, en devenir continuo donde el hombre corría y no se daba cuenta de las cosas importantes. Sí. Yo creo que nos dimos cuenta que teníamos muchas pandemias. Claro, más allá de la cuestión sanitaria, también esta cuestión del cambio climático es otra pandemia pero que tenemos hace mucho tiempo y que es invisible y que es silenciosa. Claro, que es lo peor. Sí, pero también hay que celebrar, yo celebro que en esta cuestión de pandemia, en este contexto de pandemia, fueron muchas las familias que, digamos, optaron por comunicarse, por buscar un recurso, empezar a separar sus residuos, empezar a compostar, empezar a educar a sus hijos. Sus hijos también en esta cuestión de si bien las aulas, digamos, las escuelas estuvieron cerradas, pero no el proyecto escuela siguió funcionando, la escuela siguió funcionando de manera virtual, también los docentes tuvieron un gran desafío y de hecho la consulta fue constante acerca de ellos, de compostajes, de recursos naturales, de cómo trabajamos esto, y fue mucha la gente que se subió a una nueva movida que tiene que ver con esto, de cuidar el ambiente, de cuidar nuestra casa común. Y bueno, y eso también hay que celebrarlo y no son todas pálidas, también eso yo me permito ser utópica y celebrar, sumar más actores sociales a esto. Y digo, y con esto otras ramas que también se fueron desprendiendo de esto, porque como vos decís, bueno, se juntaron en las casas, empezaron a tomar conciencia, es decir, vamos a separar los residuos, se vio mucha huerta en casa, sí. Que han empezado toda la familia a hacer huerta, y por otro lado también el comer saludablemente, ¿no? Sí. Digo, cómo se desprende de algunas pequeñas acciones, digo, grandes cosas que nos benefician en nuestra vida diaria. Bueno, es importante también hablar de esta soberanía alimentaria, saber qué comemos, el producir nuestros propios recursos alimenticios, ¿no? Que también esto en cuestiones de pandemia se vio mucho de las huertas familiares y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque no solamente tiene la implicancia de la soberanía alimentaria, sino también de comer saludable, de trabajar con las familias, de trabajar con las infancias, trabajar con las adolescencias y todo lo que tiene que ver y conlleva trabajar la tierra, ¿no? Eso también hay que celebrarlo porque tal vez en otro contexto o en vidas tan rápidas y agitadas que tenemos, en tiempos tan efímeros y tan de luz y tire, porque nuestros tiempos tiene que ver con cosas así, hemos frenado para repensarnos. Y eso también hay que poder celebrarlo y hay que poder destacarlo de lo que nos toca vivir ahora. A mí me parece que en este frenar y repensar también nos hizo ver las cosas que realmente son importantes, sí. ¿No? Digo, bueno, una de estas, como decíamos, el mundo, que es nuestra casa, digo, quedó en una pequeña aldea, ahí nos dimos cuenta que entonces entre todos, y es a través del diálogo y en familia y muchas cosas que nos ha traído, digo, por un lado lo malo y por otro lado también lo bueno. Y pensaba con esto que vos decías, con el esfuerzo de los docentes y demás, vos también haces proyectos educativos, sí. Y vas a las escuelas, digo, ¿desde qué lugar se lo aborda al escolar, al alumno? Bueno, la propuesta siempre tiene que ver desde la primera infancia, desde lo que tiene que ver del nivel inicial con jardín, primario, secundario, y llegamos hasta contexto de encierro y también a terciarios que así lo solicitan. Para todos hay una propuesta
diferente, ¿no? Porque cada uno puede llegar bueno, obviamente, ¿no? Las capacidades de aprendizaje son otras en cada instancia de la vida. Pero por lo general, siempre lo que llevamos son cosas prácticas, llevamos fotografías, videos, todo de la ciudad de Junín, todo que todos los niños y niñas puedan ver, puedan apreciar y puedan saber desde el recorrido que hace su bolsa de residuos cuando lo sacan en la puerta de su casa, hasta dónde llega, qué es lo que pasa con eso, lo mismo con el agua, lo mismo con todo. Nosotros tenemos una amplia propuesta y por año se llegan a muchas instituciones educativas y también con las instituciones educativas se llevan adelante proyectos. Y casualidad que siempre esos proyectos los impulsan mujeres docentes, niñas docentes o adolescentes que deciden, bueno, otra vez el género aparece, somos las mujeres las que proponemos mayormente llevar adelante estos proyectos ambientales. Así que bueno, este año justamente vamos a redoblar apuesta, vamos a ir a los establecimientos educativos nuevamente, o será desde la virtualidad, claro. Dispuestos a adaptarnos a lo que sea, eso es así, pero bueno, siempre trabajando en la cuestión social, ambiental y de género, siempre incluyendo el género. No es menor también, escuchaba por ahí hace un tiempo uno de los ambientalistas decir que uno de los focos más importantes son los basurales a cielo abierto. Digo, de alguna manera, cómo acá se pudo revertir eso, ¿no? Fue realmente impactante, porque yo lo recorrí incluso en campaña del 2015, sí. Cuando el actual intendente estábamos, yo lo acompañaba de prensa en campaña y fuimos a visitarlo y yo veía todo eso que era como una cosa muy, muy fea, te adentrabas y cada vez era peor. Sí. La primera conferencia de prensa que nosotros dimos, el intendente quiso que fueran las puertas y los periodistas se enojaron bastante porque por el olor nauseabundo, por las moscas, porque querías hablar y como que por poco te tragabas una mosca. Digo, ¿cómo logró realmente eso? Para mí, claro, no se ve todo, no está como acá cerquita en una plaza ni eso, pero digo, es impresionante lo que cambió, o sea, no me lo podía imaginar hasta que lo vi, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esto que yo decía, el diseño de las políticas ambientales muchas veces no están en agenda porque es algo, como vos decías, que no se ve porque no lo tengo en la plaza. Claro. Entonces, claro, como no lo tengo en la plaza... tenés que salir de la ciudad, digamos. Hay que salir de la ciudad para poder verlo. Bueno, entonces muchas veces, como no se ve, la gente desconoce de estas cosas. Teníamos el basural a cielo abierto más grande de la provincia de Buenos Aires, una gran extensidad. Digamos, una extensión muy grande de su territorio, creo que tiene alrededor de 40 hectáreas o más o menos. A eso le sumaban los vecinos, ¿no? Que lo estaban padeciendo. Sí, eso sumaba una ruta provincial, vecinos, industrias y demás. Y bueno, esto tiene que ver también con una planificación, con una gestión, y que también detrás de la formulación, de la gestión de ese proyecto ambiental, de esa política ambiental, hubo mujeres. Hubo mujeres, una subsecretaria mujer, una coordinadora mujer, yo acompañé en ese proyecto también y fuimos mayormente mujeres y que no nos fue mal en el sentido de que claro. No nos fue mal porque muchas veces por el simple hecho de ser mujer, muchas veces en distintos ámbitos te menosprecian, te subestiman y desgraciadamente la verdad, todavía tenemos estas cuestiones. Totalmente, existe. Entonces la importancia de tener mujeres en lugares de grandes decisiones, mujeres que pueden llegar a la punta de la pirámide, lo que volvíamos al comienzo decíamos, bueno, siempre nos quedamos en las bases porque no podemos ascender. Bueno, hubo una ruptura ahí, hubo un quiebro y tenemos un relleno sanitario acorde a las legislaciones vigentes que se estipula y bueno, eso también es un gran logro, ¿no? Una conquista por parte de no solo de un gobierno local, sino también de profesionales que trabajaron en pos de ello. Así que... Bueno, la verdad que eso es un logro. Yo... incluso el otro día buscando otros archivos que no tenían que ver, me encontré con esa primer recorrida que hicimos y sinceramente yo pensaba que no iba, para mis adentros obviamente, no lo comenté, no lo dije, que no iba a ser posible, por esto que vos decías, por la gran extensión, por esa cantidad, era una marea de
basura, de cosas, y era impensado, y ahora ves, y bueno, cambió todo eso. ¿Cómo hacemos, Magalí, como vos decías, bueno, uno de los nenes decía, quiero tener, no quiero tener medio ambiente, quiero tener ambiente entero. Con estas pequeñas acciones, como vos decís, ¿y qué otra cosa te parece, o cuando vos te pones a pensar en esta palabra, medio ambiente, y cómo hacemos para tener ambiente entero y que sea saludable para todos? Tan simple como poder ser partícipes todos, toda la sociedad toda, y contribuir digamos, a contrarrestar esta problemática ambiental en la reproducción de nuestra vida cotidiana, y trabajando con pequeñas cosas, reutilizando, reusando, reducir los residuos, cuidar los recursos naturales, la eficiencia energética. Hoy no pensamos, o es impensable reparar algo que se nos rompe, porque estamos tan moldeados en el use y el tire, que se rompe algo, lo tiramos y no consideramos la posibilidad del reparar. Bueno, esta es una cuarta R que se suma a las que ya se trabajaban de las 3 R's. Y reiterala, si te parece, las 3 reducir, R's. Reciclar, reciclar y reparar. Está bien. Son las 4 R's que hoy... Se sumó una R. Se sumó una R. Todos los años vamos a ir sumando una. El mundo va sumando una. Y desde todas nuestras acciones cotidianas. Uno no dimensiona el impacto que genera la vida cotidiana de uno, y bueno, tampoco dimensiona, por ejemplo, la huella de carbono que genera dando vueltas en auto, o a veces vivimos tan cerca. Junín es una ciudad que queda todo de manera muy cercana. Claro. Y yo, que vivo a 6 cuadras de mi trabajo, puedo venir en bicicleta tranquilamente, y evitaría emitir una huella de carbono viniendo en auto, ¿no? Todo eso es toda una cadena. La cuestión del ambiente es una cadena. Es una cadena. Sí, es un efecto dominó, que cuando cae una empiezan a caer todos. Bueno, pero qué bueno que haya gente preparada para estos temas, para decirnos cómo tenemos que hacer, para ir instruyéndonos. Así que bueno, agradecerte, Magalí, ya hace un rato que nos están haciendo señas, por esta charla tan interesante. La verdad que es cuantioso lo que uno puede hablar acerca de medio ambiente. Sí. Y bueno, por demás de interesante también, y que tiene que ver directamente con la vida de cada uno de nosotros, del diario vivir, ¿no? Sí. Así que bueno, agradecerte mucho, y no sé si querés dejar algún mensaje final. Bueno, creo que en realidad es esto, que tenemos que empezar a reconocer el género como parte de nuestras sociedades. Estamos en un proceso de construcción. Claro. Y construcción de nuevos horizontes, y bueno, la vital importancia de que hoy hay muchas reformas a cumplir, y hoy el mundo dice: tenemos que buscar la reforma judicial feminista, tenemos que buscar la reforma de esto, y que tiene que ser con perspectiva de género. Creo que hoy las mujeres todas y las clases disidentes estamos trabajando, y vamos a trabajar en pos de ello. Creo que también somos nosotras las mujeres la punta de lanza de esta nueva conquista que se viene, y sobre todo en el cuidado del cambio del ambiente y la cuestión del cambio climático. Así que bueno, gracias por invitarnos, porque es una temática que muchas veces es bastante resistida. Así que bueno. Pero por demás de interesante. Bueno, muchísimas gracias, Magalí Ramírez, en esta charla Medio Ambiente. Ahora terminamos, pero mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 18, mañana jueves 11, en esta Semana de la Mujer. El lugar de la mujer con discapacidad en la sociedad es el tema que vamos a tratar mañana. Esta charla va a estar con nosotros en esta charla la doctora Karina Sánchez, quien es de la Dirección de Personas con Discapacidad, y también vamos a tener un enlace con María Soledad Gelbes. Así que bueno, nos resta agradecerles a todos ustedes que están allí del otro lado, compartiendo con nosotros esta interesante charla, y esperarlos, convocarlos también para mañana a las 18, con esto que tiene que ver qué pasa con aquella mujer que tiene discapacidad, cómo la trata la sociedad, qué pasa con ella. Muchísimas gracias y hasta mañana.